Hola, bienvenidos a este video. Les quiero mostrar qué son las bases de datos y cómo se gestionan. Soy Paula Sofía Castellanos, aprendiz del SENA, y espero que disfrutes este video. Primero que todo, quiero que imagines una biblioteca gigante, donde todos los libros están ordenados por sectores para que la información sea fácil de adquirir. Una base de datos es exactamente eso, pero en versión digital. Una base de datos es un sistema que almacena, organiza y recupera datos de forma eficiente. Las bases de datos están en todas partes. Por ejemplo, cuando usas redes sociales como Instagram, Facebook o WhatsApp, toda tu información, desde tu perfil hasta tus mensajes y publicaciones, se almacenan en bases de datos. También las usamos al hacer compras en línea. Cuando buscas unos zapatos, el sistema guarda tu búsqueda y el algoritmo te muestra productos similares automáticamente. En los hospitales, las bases de datos permiten gestionar el historial médico de cada paciente, organizar ingresos, citas y tratamientos. Incluso en los almacenes y supermercados, las bases de datos se utilizan para controlar el inventario, saber qué productos hay disponibles y cuáles necesitan reabastecimiento. Que no las veas, las bases de datos hacen posible casi todas las funciones digitales que usamos a diario. Ahora exploraremos los principales tipos de bases de datos que se utilizan en la actualidad. La primera son las bases de datos relacionales, o más conocidos como SQL. Son sistemas que organizan la información en filas y columnas, como si fueran hojas de cálculo, y utilizan el modelo de datos relacional. Esto significa que los datos se conectan entre sí, lo que facilita su acceso y gestión. Por ejemplo, una base de datos puede contener tablas separadas para clientes, productos y ventas, pero todas están relacionadas para que podamos saber fácilmente qué cliente compró, qué producto y cuándo. La segunda son las bases de datos no relacionales, o más conocido como NoSQL. A diferencia de las bases de datos relacionales, las bases NoSQL no almacenan la información en filas ni columnas. Este tipo de bases de datos nació cuando, al inicio de Internet, el modelo relacional funcionaba bien porque había pocos usuarios. Pero cuando millones de personas comenzaron a interactuar en línea, las bases SQL se volvieron más lentas y menos eficientes, especialmente en plataformas grandes como redes sociales o tiendas online. Entonces apareció el modelo NoSQL, que es mucho más flexible, rápido y capaz de manejar enormes cantidades de datos sin seguir una estructura rígida como la de SQL. Este modelo es ideal para los motores de búsqueda y sitios con mucho tráfico, ya que permite adaptar la base de datos a las necesidades del usuario. Por ejemplo, en una tienda online, las bases de datos NoSQL ayudan a construir un perfil con tus gustos y te recomiendan productos automáticamente usando algoritmos que analizan tu comportamiento. Ahora veamos los tipos principales de bases de datos NoSQL. La primera se llama clave de valor. Imagina una etiqueta con un nombre y un contenido. Así funcionan estas bases. Guardan datos como pares de clave y valor. Son rápidas y perfectas para búsquedas simples. Un ejemplo de esta puede ser Rails, que es un servidor de base de datos y se usa mucho para almacenar sesiones de usuarios o preferencias rápidas. La segunda se llama documentales. Almacenan datos en formatos como JSON o XML. Son como pequeños documentos con toda la información dentro y permiten estructuras complejas. Un ejemplo de esta es MongoDB, que es un sistema de gestión de base de datos que se usa en aplicaciones web modernas donde cada usuario puede tener un perfil personalizado. La tercera se llama columnas, que en lugar de guardar los datos por filas como en Excel, como dice en el título, lo hacen por columnas, lo cual es mucho más eficiente para analizar grandes volúmenes de información. Y la última se llama grafos. Estas bases están diseñadas para representar relaciones entre elementos como si fueran mapas con puntos conectados por líneas. Un ejemplo de esta es Neo4j, que es una base de datos de grafos y es perfecta para redes sociales, ya que puede representar fácilmente las conexiones entre amigos, seguidores o intereses. Siguiendo los tipos de bases de datos, tenemos las bases de datos jerárquicas. Estas bases de datos reciben ese nombre porque organizan la información siguiendo una estructura jerárquica muy parecida a un árbol invertido. Un ejemplo, en este caso, la base principal de nuestra estructura jerárquica se llama curso, y de este curso se desprenden tres ramas principales que serían alumno, materia y profesor. En la rama de alumno encontramos varios datos asociados a cada estudiante. Estas subramas representan los atributos del alumno como nombre, edad y género. Luego tenemos la rama materia, que representa las asignaturas que se imparten en el curso. Las materias que se manejan en este sistema son ciencias, cálculo y español.
Finalmente, la tercera rama es profesor. Cada profesor tiene asignado cierto dato que también se desglosa como subramas, las cuales serían su edad, la materia que imparte y las horas que dedica a su curso. Luego tenemos la rama de materia, que representa las asignaturas que se imparten en el curso. Las materias que se manejan en este sistema son ciencias, cálculo y español. Finalmente, la tercera rama es profesor. Cada profesor tiene asignados ciertos datos que también se desglosan como subramas, las cuales serían su edad, la materia que imparte y las horas que dedica al curso. Este tipo de bases de datos es muy útil cuando la relación entre los datos sigue una jerarquía clara y rígida, lo que permite una navegación eficiente desde la base principal hacia los detalles más específicos. Ahora que ya sabemos qué es una base de datos, veamos cómo la controlamos. Para eso existe el DBMS o Sistema de Gestión de Base de Datos. ¿Pero qué es eso exactamente? Una gestión de base de datos es el conjunto de procesos y herramientas que permiten organizar, almacenar, proteger y atender dentro de una base de datos de forma eficiente. Unos ejemplos de los sistemas de gestión de base de datos pueden ser MySQL. Es uno de los sistemas más populares, sobre todo para páginas web. Funciona con bases de datos relacionales, es decir, organiza los datos en tablas con filas y columnas como una hoja de cálculo. PostgreSQL también es relacional, pero es más potente y flexible que MySQL. Es ideal para proyectos grandes o que necesitan trabajar con datos más complejos. Pueden manejar relaciones entre tablas, funciones personalizadas, datos geográficos y mucho más. Oracle es uno de los sistemas más potentes y usados en grandes empresas. Está pensado para manejar grandes volúmenes de datos, muchas consultas al mismo tiempo y operaciones críticas, como la de los bancos, aerolíneas o gobiernos. Oracle también tiene características avanzadas de seguridad, copias de respaldo automáticas, alta disponibilidad y rendimiento. Ahora vamos a ver cómo funcionan las bases de datos. En la parte superior se encuentra el servidor, que representa el sistema central donde está almacenada la base de datos. Este servidor es el encargado de recibir, procesar y responder a las solicitudes de información que hacen los usuarios. En la parte inferior y a los lados están los clientes, que son las computadoras conectadas a la red. Estas computadoras no almacenan los datos, sino que acceden al servidor para consultar, insertar, actualizar o eliminar la información de la base de datos. Cuando un cliente necesita información, por ejemplo, los datos de un usuario o el inventario de productos, envía una solicitud al servidor. El servidor procesa esta solicitud, accede a la base de datos, obtiene los datos y los devuelve al cliente. La conexión entre clientes y servidor puede hacerse a través de una red local o por internet. Además, los conmutadores o switches que aparecen en la imagen ayudan a distribuir y organizar el tráfico de datos entre las computadoras y el servidor. Para buscar la información en una base de datos es necesario saber qué información se necesita. Se puede usar herramientas de búsqueda como operadoras lógicas y así podemos filtrar la información. Un ejemplo puede ser los títulos, el autor o palabras clave. El primer paso es identificar en qué base de datos se encuentra la información que se necesita. Luego se debe tener en claro qué se está buscando o cuál es el dato específico relacionado con esa base de datos. Y la búsqueda puede realizarse utilizando una combinación de términos o palabras clave, lo que permite filtrar y precisar la información que se desea obtener. Para crear una base de datos hay dos formas: se utiliza código SQL o una interfaz que nos ayuda al ingreso de información. Se utiliza un comando llamado create, se escribe database. Luego se selecciona el nombre de la base de datos correspondiente para ejecutar la consulta y obtener los resultados. Simplemente se hace clic en el botón Execute o Ejecutar. Para eliminar una base de datos se utiliza el comando Drop Database y luego se especifica el nombre de la base de datos que se va a borrar. Se remarca el código y la base de datos se va al botón Execute para ejecutar el comando. Muchas bases de datos se ejecutan con códigos de programación para ingresar información o acceder a ella. Y sus características son: organización, permite ordenar los datos para facilitar su gestión y acceso. Eficiencia, facilita la recuperación y actualización rápida de los datos. Escalabilidad, soporta el manejo de volúmenes crecientes de información. Y seguridad, que ofrece controles de acceso y funciones para proteger datos sensibles. Gracias por acompañarme hasta el final. Ahora ya sabes mucho más sobre la base de datos y su aplicación en el mundo real. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Hasta la próxima.